Lo primero que tengo que decir es que me encanta haberos escuchado, cuadro con muchísimas cosas vuestras, me encanta. Además, ahora te nombraré una cosa que has dicho del cuento de Yo voy conmigo. Me parece fantástico, porque me parece que uno de los pilares es una manera de acompañar siempre a los menores o a otra persona. Es fantástico hacerlo desde la narrativa, ¿no? Ahora lo veremos un poquito, la narrativa que se construye un niño, la narrativa que yo como adulta he llegado a construirme en mi vida, ¿no? Y cómo la gran herramienta para el infantil y para el niño puede ser de aproximación, ¿vale? El cuento. Puede ser, que me ha encantado y es maravilloso, el tema del teatro. Es decir, hay que dar medios y hay que dar cauces, ¿no? Entonces, voy a ver si todo lo que quiero decir, tengo mis 15 minutos o me recorto un poquito, ¿no? 15 minutos, bueno. Yo he hecho una presentación muy sencillita, voy a ver si soy capaz de explicaros lo que tengo en la cabeza, lo que luego me he ido anotando y darle un poquito de orden, ¿vale? La primera pregunta que me gustaría responderme a mí misma es si soy capaz de deciros cómo lo hacemos. Directamente enfocarme en cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto es un breve resumen, voy a pasar muy por encima, que además me sirve un poquito de excusa reivindicativa. Mirad, todo el camino que hemos ido siguiendo hasta llegar al proyecto que actualmente tenemos de acompañamiento al alumnado vulnerable, que es lo que yo vengo a presentaros, ¿vale? Este recorrido empieza, esto está todo en el plan de centro. Empezó con un plan de acogida del centro anterior al COVID que fuimos remodelando porque sentimos que teníamos que acompañar a ese alumnado que había estado tanto tiempo metido en casa, cómo se volvía a enfrentar a las aulas, porque han venido muy cambiados. Hay niños que no han hecho la adaptación, hay niños que no han estado entre años, hay niños que han estado 4 meses, 5 meses fuera del cole. Ha habido una vuelta muy miedosa, a veces porque también las propias familias hemos vivido con miedo y es algo que llevamos puesto, ¿no? Entonces decidimos hacer un plan de acogida que hemos mantenido en el centro y que se ha metido en el plan. ¿En qué consiste ese plan de acogida? En un montón de cosas, pero en resumidas cuentas se pone en marcha todos los años durante el primer trimestre. No siempre lo lleva el mismo maestro, porque dependiendo de cómo tengamos el año y esa bolsa horaria liberada para poder hacer cosas en el centro, lo hace un profe o lo hace otro. Pero sí que hay un plan establecido que se va actualizando, ¿no?, de manera periódica y se pone en marcha durante el primer trimestre. ¿Cómo se pone en marcha? Con algo que a mí me encanta. Maestros acompañando a maestros. Entonces, el maestro que pone en marcha el proyecto se le liberan horas para acompañar a los demás. Entonces, se hace un cuadrante con un calendario agendado, ¿vale?, y bien hecho, de tal manera que yo sé, por ejemplo, yo lo llevé el primer año, pero el resto de los años yo no lo he llevado yo. De tal manera que yo voy a pasarme por todas las clases, al menos asegurando 1 hora a la semana de acompañamiento a ese profe, para que esas actividades y esas dinámicas se lleven a cabo. Porque una de las bases que utilizamos es la dinámica, pero la dinámica no, como luego diré al final, como un truco fácil de esto está muy chulo, muy divertido, los niños se lo pasan bien, yo me lo pasan bien, ¿no? Ese tiene que ser el disparadero. Las dinámicas siempre tienen que ser el punto de salida, porque la base de todo esto es la concienciación, es decir, que mi cabeza, como le digo yo a los niños, es que haga ¡pling! ¡Ostras!, ¿no? Eso que llama mucha gente de el insight, ¿no? El wow. Entonces, la dinámica es la excusa para el wow. De repente me acabo de dar cuenta de esto, ¿no? Mira que lo he oído 20 veces, pero me lo acaban de decir de una manera diferente, me lo acaban de exponer de una manera diferente y hago wow. ¿Cómo? Dinámicas de juego. Entonces, cada vez que queremos hacer una incursión sobre un tema, ¿no?, sobre el tema de cómo dialogo, cómo trabajo el respeto, cómo respeto al compañero, cómo me enfrento a una situación, cómo me enfrento a la frustración, porque tu compañera ha dicho algo súper importante, hay que entrenarlo. Estas cosas o se entrenan o no se hacen. Entonces no podemos, como decía el otro, no puede llegar un niño adolescente, de repente hay unas conductas disruptivas demasiado potentes y ahora quiero ponerle, ¡pum!, el sombrero de la responsabilidad. Es que tú ya tienes 15 años, sé responsable, tú ya sabes la diferencia entre lo bueno y la malo. Pero yo, ¿cuándo lo he entrenado? Yo como niño, ¿cuándo me han enseñado a mí a manejar la frustración? ¿Cuándo como niño me han enseñado a mí a ser responsable? Se me han expuesto
se me ha expuesto a situaciones de dificultad en las que se me ha permitido ser responsable, practicar esa responsabilidad. Bien, entonces todo esto empezó por ahí, ¿vale? Acto seguido montamos también nuestro proyecto de acoso escolar, súper en línea con el plan de acogida, pero enfocado al tema del posible acoso escolar, de la víctima, del agresor, etcétera, ¿vale? En el que además se trabajan los dos perfiles, víctima y agresor. ¿Por qué? Porque en el fondo los dos manejan la inseguridad. El agresor con una manifestación de conductas porque no sabía hacerlo de otra manera, ahora hablaremos de las necesidades de los niños y de las de los adultos, y el sumiso y el victimista porque tampoco sabe, y en el fondo son dos inseguros intentando manejarse en el mundo. Vale, ¿qué más hemos estado haciendo en el cole? Pacto de Estado, y aquí viene un poquito mi reivindicación. Yo estuve llevando también el programa de coordinación de Pacto de Estado. ¿Qué pasa? Que yo reivindico un poquito que hay cosas que salen porque evidentemente hay un porcentaje altísimo de altruismo docente, de sacar horas de donde no la hay, de ofrecernos para un montón de cosas. ¿Por qué mi reivindicación? Porque yo me metí en el proyecto de Estado que daban una subvención económica y esto, como tú decías, te da soporte para iniciar determinadas acciones en los centros educativos. Y es fantástico. ¿Y por qué se nos cae? ¿Por qué una dotación, cuando presentas un maravilloso proyecto el primer año, te dan 2.500 euros y ahora vamos por 300 euros? El año que viene nos darán las gracias por participar. Entonces, sigue sosteniéndome. Si lo mismo que yo pretendo que como docente yo voy a acompañar y yo voy a intentar sostener a mi alumnado, ¿quién sostiene al docente? A veces la administración no sostiene al docente y necesitamos que la administración también nos sostenga. Con ese dinero, ¿qué hicimos? Emprender un camino que luego ya nos hemos subvencionado nosotros de otra manera, y es Actuación es una plataforma, ¿vale?, en la que decidimos intervenir el tema de la gestión de las emociones a través de la representación artística, sobre todo de la dramatización. Me parece potentísimo, me parece potentísimo. Y luego lo que hicimos fue empezar a formarnos en el buen trato. Con una psicóloga, un especialista, y empezamos a formarnos en el buen trato. Seguimos arrancando en ese camino y decidimos empezar directamente a formarnos en disciplina positiva. No solamente los docentes, sino las familias. Y actualmente seguimos en ese camino. Todos los años tenemos 2 sesiones de formación en disciplina positiva, tanto para los docentes como para las familias. Y ahí llegamos al proyecto de acompañamiento vulnerable. ¿Cómo surge este proyecto? Este proyecto surge desde una inquietud de qué está pasando con los chavales, con las chavalas, qué está pasando con el aumento de conductas disruptivas, qué está pasando con un clima que vemos muy cambiante, qué pasa en los colegios que cada vez detectamos o percibimos más dificultades, qué podemos hacer con lo que tenemos, no hablo del alumnado, hablo de todas las herramientas humanas y personales que tenemos, y decimos, bueno, pues con nosotros mismos, ¿qué podemos hacer, no? Mantuvimos la vigencia de todos los programas que os acabo de contar, la formación con la disciplina positiva, y en una de las reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, ¿vale? Imagino que sabéis lo que es. Bueno, nos juntamos los coordinadores de ciclo, ¿vale?, para debatir las cosas que haya que hacer en el centro. Eso, junto con las evaluaciones trimestrales, empezó a salir la necesidad de, mira, esta dificultad, tenemos estos niños con estas dificultades, yo tengo un niño que está con el carácter, que está amargado, con el carácter cambiado, yo tengo un niño que no se le ve, que pasa desapercibido en clase, me preocupa su conducta, hay niños que no están acompañados en el patio porque están solos, porque quieren o porque no pueden o porque lo padecen, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Entonces, yo lancé, me ofrecí a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos un acompañamiento al alumnado más vulnerable? No solo que trabajemos la educación emocional de todo el centro, sino que haya niños con una sensibilidad a quienes tengan que ser acompañados. No solo, por ejemplo, un niño apocado, triste, sino que a veces hay niños agresivos, hay niños con mal carácter,
que en el fondo es su manera de pedir ayuda. Cuando hablaba la compañera de la conducta no deja de ser un síntoma de algo que hay debajo. Es decir, mi buena conducta, mi mala conducta es una señal de lo que yo llevo dentro, ¿no? Por tanto, cuando yo veo a un niño triste, o veo a un niño que pega, o veo a un niño que insulta, o veo a un niño que se esconde, a mí el primer chivato que se me levanta es: ¿qué hay debajo de esto que yo estoy viendo? ¿Qué necesidad está intentando cubrir este menor y con la conducta me lo está manifestando? Bueno, esto es un poco la reivindicación, ¿no? De que los maestros hacemos lo que podemos y que a veces la administración es una administración fantasma, ¿eh? Digo que los maestros hacemos lo que podemos, ¿por qué? Porque, como ha dicho una de las compañeras, somos la navaja suiza, que parece que tenemos que saber de todo. ¿Qué ocurre? Y yo esto lo reivindico. Podemos estar superformadas, podemos ser psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, puedo estar doctorada, pero yo ejerzo de maestra y soy maestra. No me puedo sentir culpable por no abarcarlo todo. Esto es un autocuidado que yo reivindico en los docentes. Y no me puedo sentir culpable por no saber de todo. Eso sí, en mi responsabilidad de maestra, acompaño en mi alumnado con todas las armas que tenga, ¿no? Hace poco había unas jornadas en el CES de Castilleja sobre temas de bienestar y fue Alma Serra. Y en una de las pinceladas que dio, yo coincidía con ella porque decía: es que de repente los centros educativos os habéis convertido en una USMI, en una unidad de salud mental, porque están pasando tantas cosas y de una gravedad tal que no tenéis armas y se os están pidiendo cosas que los maestros como maestros no tenemos. ¿Pero qué sí podemos hacer? Acompañar. ¿Cómo? De la mejor manera posible. Que no sé, bueno, pues vamos a ver qué habilidades o qué estrategias podemos poner en marcha, ¿no? Nosotros hemos decidido, o por lo menos yo he decidido, que hay muchas cosas de la disciplina positiva que son muy valiosas. Este símbolo me encanta, el maravilloso Canva, que cojo, que quito, que pongo y lo montamos. Mirad, hay un juego ahí entre un niño, ¿no?, con la parte interna de corazón, y lo de afuera es un escudo. También la compañera ha dicho antes algo muy bueno, no lo he dicho ella, lo han dicho los niños en el vídeo. Lo han dicho los niños en el vídeo, ¿no? Este es mi escudo, ¿no? Sí. Mirad, ¿cómo trabajamos con el alumnado vulnerable? La base de cualquiera, no me importa si es niño, si es adolescente o si es adulto, es la autoestima. A veces hablamos de autoestima y a veces hablamos de asertividad. Es que yo quiero que los niños sean asertivos, yo quiero que crezcan en asertividad. Vale, esto hay que entrenarlo, ¿vale? Pero no son conceptos aislados. La asertividad es el escudo de la autoestima. Cuando yo ejerzo mi libertad de manera respetuosa, cuando yo aprendo a decir no de manera respetuosa, cuando yo me siento yo, ejerzo mi libertad. Y ese es el mayor escudo de la autoestima, porque cuando yo reivindico mis pilares, cuando soy capaz de manejarme en mis pilares, mi autoestima se viene arriba. Pilares de la disciplina positiva: pertenencia y validez. Es decir, yo tengo que sentir, además estos son las dos necesidades básicas que siempre están intentando cubrir los niños. Los adultos, ¿qué nos pasa? Que cuando no hemos sabido cubrirlas o no hemos podido, siempre son necesidades que llevamos con nosotros y que nos pasamos la vida intentando cubrir. La necesidad de pertenencia. ¿Qué es pertenecer? Pertenecer es que me miren. Pertenecer es que conecten conmigo. Pertenecer es que yo estoy aquí y los demás saben que también estoy ahí. Por tanto, yo a mi alumnado necesito mirarlo a los ojos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la validez? La validez es sentirme valiosa, es decir, sentir que valgo, sentir que soy capaz, sentir que puedo hacer cosas y que puedo contribuir. Por eso son tan importantes darle a los niños responsabilidades y darle a los niños tareas que hagan. Tienen que tener roles, porque tienen que sentirse capaces de hacer las cosas, y para que se sientan capaces hay que exponerlo. ¿Que se equivocan? No pasa nada.
pero hay que exponerlo. Entonces, se da algo que a mí me gusta mucho, que es alentar versus elogiar. Voy a intentar ir súper rápido porque se me vienen 1000 cosas a la cabeza, ¿vale? Alentar versus elogiar. Mirad, cuando tú alías la diferencia, a mí me gusta mucho trabajar por distinciones de vida. Suelen ser normalmente palabras contrapuestas, pero que el hecho de que estén contrapuestas hacen ¡boom! Ves claramente qué significa la una y qué significa la otra. Alentar, ¿qué significa? Invitar a... Yo tengo que invitar al niño, a este alumnado vulnerable con el que yo trabajo. Yo tengo que invitarlo a que haga cosas. Pero claro, yo le tengo que dar un entorno de seguridad. Yo le tengo que dar un entorno de confianza. Yo, un niño que no quiere, porque a lo mejor es que no puede, no le puedo empujar. Pero le tengo que alentar. Yo tengo que fomentar su control, su locus control interno. Es decir, siempre la motivación interna. Porque él tiene que ser capaz de hacerlo. Si yo elogio, que está muy bien elogiar, a todos nos gusta que nos digan las cosas que se hacen bien, por ejemplo, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Mirad, voy a terminar con esto, aunque se me queda en el tintero un montón de cosas. Cuando yo, por ejemplo, un niño hace algo bien, porque la base de todo esto también es la comunicación, ella, por ejemplo, ha estado escribiendo y yo le puedo preguntar, Susana, ¿qué te parece lo que has escrito? Muy interesante. ¿Te parece interesante? Muchísimo. Qué bien. ¿Y cómo te sientes con eso que has escrito? Pues la verdad que tengo ganas, me siento motivada de ponerlo en práctica en mi centro. Bien, qué bien. Sí. ¿Y entonces lo vas a hacer más veces? Si funciona, claro que sí. ¿Por qué no? Muy bien, me parece genial. Este me parece genial es elogiar. Todo lo que he hecho antes es alentar. Porque cuando yo le he alentado y le he preguntado ¿cómo te sientes con lo que has hecho? ¿Qué te parece? ¿Crees que lo quieres dejar así o lo quieres mejorar? Probablemente lo mejore. Yo lo que hago es empezar a lanzar preguntas con efecto boomerang, de tal manera que es ella la que se está autoevaluando. Ella decide si le gusta o no le gusta. Ella decide cómo lo ha escrito o cómo lo ha dejado de escribir. ¿Vale? En el momento en el que yo le digo ¡qué bonito lo que has escrito! ¿Dónde está la motivación? ¿Aquí o aquí? Está aquí. A veces tenemos un adultocentrismo muy grande. Entonces, cuando yo le digo ¡qué bonito lo que has hecho! Me gusta mucho, ella va a intentar, los niños van a intentar volver a replicar la conducta porque hay un reconocimiento externo, hay un premio externo, entenderme la expresión. Entonces ella va a replicar una acción. Esto nos pasa en todo en la vida. Hay niños que son muy buenos porque están esperando la confirmación del exterior o la confirmación del adulto. Entonces, una de las cosas que hace la disciplina positiva y que yo meto full con los niños altamente vulnerables, estoy hablando de niños a lo mejor con tendencias suicidas, depresión, malos tratos, abuso, porque me he enfocado en niños con más dificultades. Desde mi perfil de maestra, repito, lo que hago es constantemente tener un diálogo con ellos en el que ellos empiecen a empoderarse. ¿De acuerdo? Voy a terminar ya, porque quiero ser respetuosa con los tiempos. Me ha quedado mucho por decir, no sé si he conseguido dar una idea general de lo que quería expresar, pero bueno, ahí queda, ¿vale?